en el capítulo 5. Alaben a Dios. Amén. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 5. Y vamos a dar lectura en el verso 16 Amén. al 21 primeramente. Amén. Yo quiero que pongamos mucha atención en este pasaje bíblico, porque son los aspectos más relevantes, ¿verdad?, de la vida de un ser humano. Y a veces decimos, bueno, ¿por qué somos así? ¿Por qué soy así? Dios nos hizo perfectos, dice la Biblia, ¿verdad? Nos hizo bien desde el vientre de nuestra madre, pero cuando nacimos empezamos a recibir información, y esa información muchas veces es negativa y se va atesorando en nuestro corazón. El corazón es un sistema de creencias, y dice Jesús que el hombre actúa conforme a lo que está en su corazón, ¿verdad? Entonces vamos a leer lo que dice Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 21 primeramente, ¿no? Le voy a dar lectura yo y me siguen ustedes, ¿no? Digo pues, andad, dice, por el Espíritu, y no inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora la versión que tienen ustedes, a ver, esta es la de las Américas. Alguien que lea la versión Reina Valera, ¿qué dice? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Y ellos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestan las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, que ya no he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense, ¿es grave eso? Dice que los que hacen estas cosas no van a poder heredar el reino de los cielos. Y mucha gente cree que va a ir al cielo. ¿Sí o no? Muchos dicen, ay, yo voy a ir al cielo. Aquí dice el Señor, no, los que hacen estas cosas no van a heredar el reino de los cielos. ¿Sí? Ahora vamos a leer lo que dice el versículo 22 al 25, perdón. Y del 22, ahí mismo le seguimos al 22, al 25. Esos son los que andan en el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hasta ahí pueden sentarse. Fíjense, ¿es claro Pablo ahí en esa carta a los Gálatas? Sí. Sí, y como esto hay mucho más en las Sagradas Escrituras. Sí, ahí habla de sectarismos. ¿Qué es una secta?
Una secta es aquel que está llevando la palabra de manera equivocada, contraria a la Biblia. Eso es sectarismo. La Biblia dice, Jesús dice, si alguien te enseña un evangelio diferente al que yo dejé, sea maldito, sea anatema. Entonces tenemos que tener cuidado en qué estamos creyendo. Muchas veces creemos cosas sin comprobar lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el fundamento que tenemos nosotros es el evangelio de Jesús. Amén. Y lo que dejaron los apóstoles, es lo que dice, que ese es el fundamento de nuestra fe. Y no podemos salirnos de ahí. ¿Ok? Ya el Antiguo Testamento ya quedó atrás. La ley ya quedó atrás. ¿Por qué? Porque Jesús la cumplió en la cruz por nosotros. Porque nosotros no podíamos cumplirlo. Dice que si tú fallabas una tilde o una jota, te hacías acreedor a toda la ley. Entonces era imposible ser salvo por medio de la ley. Y Jesús tuvo que cumplirla en la cruz. ¿Ok? Y de ahí estableció la gracia. Hermanos, en la Biblia está hablando aquí de la carne y del espíritu, ¿verdad? Lo que acabamos de escuchar. Son dos aspectos opuestos de la naturaleza humana. ¿Ok? La carne, ¿a qué se refiere? A la naturaleza humana caída. ¿Sí? La persona, ¿verdad?, que traen ese pecado y que viven en ese pecado, y incluye deseos, pasiones y tendencias a la maldad, lo que acabamos de ver aquí en Gálatas 5:17, sí, al 21, ¿verdad? ¿Qué dice? Homicidios, borracheras, pleitos, celos, iras, contiendas, hechicerías, todo eso, ¿verdad? Entonces, eso lo hace las personas que están en la carne. Pero la Biblia dice que los que están en Cristo, dice que han crucificado junto con Él la carne y sus pasiones. ¿Qué quiere decir? Que ya nosotros dejamos de hacer eso. La palabra santo significa cuando tú dejas de hacer lo malo. La persona que robaba dice, ya no voy a robar por obediencia a Dios, y entonces esa persona se está santificando. Ya no voy a mentir, el que mentía deja de mentir y esa persona se está santificando. ¿Qué quiere decir santo? Apartado de lo malo. Eso es lo que significa la palabra santo. Y muchas veces no entendemos nosotros los vocablos. Y hermanos, aquí dice que el Espíritu, en cambio, dice, proviene de Dios y guía a las personas hacia la obediencia. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo en ti? Dice que te va a redarguir, te va a exhortar, te va a decir lo que no tienes que hacer, ¿sí o no? El Señor lo va a sacar. Por eso es necesario conocer la palabra. Entre más conozcas la palabra, es el Espíritu Santo, esa llenura es lo que va a permitir que el Espíritu Santo, cuando tú vayas a fallarle a Dios, te extraiga un versículo o un pasaje de la Biblia para que tú puedas recapacitar. Amén. Amén. Y hermanos, el conflicto entre la carne y el espíritu dice que se manifiesta en la lucha interna por seguir a deseos naturales o vivir según las enseñanzas de Dios, bajo la voluntad del Espíritu Santo. Según Romanos 8:13, si quieren verlo por ahí. Acuérdense que yo me gusta citar mucho la Biblia. ¿8 qué? 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fíjense. Si vives tú conforme a tus deseos y a tus pasiones, a la carne dice que vas a morir. ¿Qué significa eso? Aquí el Señor te está diciendo que no vas a estar con Él. La palabra muerte tiene que ver con la ausencia de Dios.
en la vida de las personas. Cuando Jesucristo dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme, está hablando de las personas que están muertas espiritualmente y físicamente. ¿Sí? Y dice, tú sígueme. Dios es un Dios de vivos. Amén. Dice la Biblia, el diablo vino para matar, para destruir, para engañar, dice Cristo, y yo vine para que tengas vida y vida en abundancia. Ahí podemos nosotros ver ahí lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dice, si vives conforme a la carne vas a morir, definitivamente, toda la eternidad. Mas si vives por el Espíritu y haces morir las obras de la carne, dice, vas a vivir. ¿Amén? Y este concepto, hermanos, es fundamental en la enseñanza cristiana. ¿Por qué? Porque implica la lucha espiritual para vivir de acuerdo con las enseñanzas de Dios y no seguir las inclinaciones de la carne. ¿Sí? Entre menos hagas las cosas de la carne, más espiritual te vuelves. Sí, es lo que dice el Señor, que el Señor ha dejado todo para que tú puedas crecer de manera espiritual. ¿O no? Entonces, la diferencia principal entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne es que el fruto del Espíritu edifica al hombre. Fíjense lo que es Dios. Cuando tú comienzas a obedecer la palabra, ¿qué hace? Envía al Espíritu, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Y ya el Espíritu Santo habita en ti. Dice que tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Y como acabamos de leer en Gálatas, ¿qué es lo que te da? Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza. ¿Qué más? Bondad, dominio propio. Todas esas virtudes, ¿de quién son? Son de Dios. Y las pone en ti. ¿Qué quiere decir? Si antes tú vivías con odio y tú te acercas a Dios y Dios envía su Espíritu Santo, Dios te va a dar amor. ¿Sí o no? Si antes tú eras impaciente y te explotabas y eso, ¿qué es lo que Dios te va a dar? Es paciencia. Si antes tú no vivías en paz, Dios te va a dar paz. Dice que la paz que Cristo da, el mundo no la puede dar. Amén. Y todas esas cosas, hermanos, es algo verdaderamente hermoso. Es cuando verdaderamente la vida del ser humano comienza a tener sentido, comienza a tener propósito. Imagínate una vida sin Dios, ¿cómo es? Es una vida sin propósito. Y Dios nos hizo, nos diseñó, nos planeó con un propósito, con un plan. Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Pero si nosotros andamos fuera del plan de Dios, haciendo todas las cosas que hacen enojar a Dios, entonces tú no estás bajo su cuidado, no estás bajo la guía de Dios. Estás viviendo la vida como a ti te place. Entonces lo que Dios quiere es guiarnos. Que tú seas una persona sabia, que seas una persona sensata, ¿sí? Y que hagas las cosas que Él quiere que tú hagas. Entonces, hermanos, dice aquí, ¿verdad? Que todo esto que Dios nos da, te edifica, te bendice. Y todavía a los que te rodean también son bendecidos. Y dice que contra el fruto del Espíritu Santo no hay ley ni hay condenación. En cambio, las obras o frutos de la carne tienen como consecuencia la destrucción del hombre y la muerte eterna. El texto bíblico que habla sobre el fruto del Espíritu y las obras de la carne se encuentra aquí en Gálatas, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. Y aquí observa los principales rasgos de las obras de la carne y las 9 características del fruto del Espíritu. Hermanos, las obras de la carne representan todo lo que no proviene de Dios. Y se trata de las acciones guiadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Hay un aspecto en nuestra vida, uno se da cuenta cuando uno tiene maldad en el corazón.
Se llama iniquidad. Entonces, hermanos, el único que puede sacar la iniquidad, ¿quién es? Es Dios. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la palabra. Dice que la palabra, ¿qué hace? Dice que penetra hasta partir el alma, dice, con el espíritu discierne los pensamientos y las intenciones, dice, del corazón. Y es lo que hace la palabra. Para eso envió la palabra, dice Isaías. Dice que Dios envió su palabra para hacer lo que Él quiere hacer en la vida del ser humano. Entonces, si tú no conoces la Biblia, ¿qué va a pasar contigo? Y hay otro aspecto que dice que vas a tener alguien que te ayuda, y ese que te va a ayudar para que tú puedas lograrlo es el Espíritu Santo. Dice que Él te va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Y cuando tienes comunión con Dios, entonces te fortaleces más. Dice que las armas espirituales que Dios nos ha dejado, dice que son para la destrucción de fortalezas. Entonces, hermanos, aquí Pablo, ¿verdad?, enumera las obras de la carne, y que las obras de la carne van más allá todavía de las que enumera Pablo. Por eso dice, y algunas cosas parecidas a estas. Ahí Pablo generaliza. ¿Ok? Entonces, nuestra naturaleza tiende constantemente a inclinarse hacia trampas de parte del enemigo. Y hermanos, ¿y qué es lo que requiere de nosotros? Mucha atención, y requiere una lucha constante, porque es una lucha constante que tenemos en contra de nuestra carne. Dice la Biblia, hermanos, que hay una ley ya en nosotros, y es la ley del pecado. ¿Sí o no? Ya está en nuestra carne. ¿Por qué? Porque mis papás pecaron, mis abuelos pecaron, mis bisabuelos pecaron, mis tatarabuelos pecaron, mis chosnos pecaron, y así consecutivamente hay una generación de maldad que viene sobre mi carne y que espiritualmente yo traía. Pero dice que en Cristo Jesús se rompe toda maldición. El único que puede romper con toda esa maldición es Jesús. No hay otro nombre, dice la Biblia. Amén. Entonces, la carne simboliza nuestra fragilidad y nuestra inclinación al pecado. Y cuando damos rienda suelta a esa carnalidad, ¿qué hacemos? Fíjense, pongan atención. Cuando tú das rienda suelta a la carnalidad, te alejas del Espíritu Santo. Te alejas de Dios. Entre más tiendes al pecado, más te alejas. Luego la gente le echa la culpa a Dios. ¿Por qué me pasó esto? Dios tiene la culpa. Espérame. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie, y la Biblia dice que del cielo solamente bajan buenas dádivas. Dios lo que hace es bendecir. Nunca te va a hacer lo malo. El problema es que tú te alejas de Dios. Te alejas de la protección de Dios. ¿O no? Y dice que el diablo vino para matar, para destruir y para hurtar, para engañar. Entonces, ¿en manos de quién estás? El que te hace daño es el enemigo, no Dios. Y mucha gente le echa la culpa a Dios. Entonces, todas esas cosas que pasan en el mundo que nosotros conocemos, toda esa violencia que tú ves, es por personas que andan en la carne y que están alejados de Dios. ¿Sí o no? Dice Salomón en Eclesiastés, que dice, todo es vanidad de vanidades. Dice que los que se esmeran en el trabajo, los que se esmeran en los placeres, en las riquezas, en todo, dice Salomón, todo eso es vanidad. Y lo más importante, dice en el capítulo 12, ¿verdad? En el verso creo que es 6, parece, de Eclesiastés, dice que lo más importante es el temor y el respeto a Dios. Dice Salomón ahí en el libro. Y dice Proverbios 1:7,
que el principio de la sabiduría, dice, es el temor a Dios. Pero la gente eso no lo entiende. Nuestra naturaleza tiende constantemente a inclinarse a hacer lo malo. Hermanos, la gente se aparta de Dios. Por eso dice Jesús: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La luz y las tinieblas no conviven juntas. Por eso las obras de la carne son como mala hierba, porque buscan ahogar el fruto del Espíritu. Como está escrito en Mateo 26:41, dice que tenemos que velar y orar para no caer en tentación. Pues el Espíritu, dice, está dispuesto, pero la carne es débil. Y Pablo nos advirtió que no debemos confundir nuestra libertad en Cristo como libertinaje, actuando en contra de la voluntad de Dios. Tenemos que ser prudentes y estar siempre alertas. Dice allá en Gálatas 5:13, alguien que lo lea. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Y a pesar de ser débiles, tenemos un Dios fuerte. Somos, dice, criaturas en Cristo. Y Él es la fuente del fruto del Espíritu. Y cuando más nos alimentamos de Él, más el Espíritu Santo nos va a llenar. Y el resultado de la presencia del fruto del Espíritu Santo es la edificación de nuestra vida. Alimentados por el Espíritu Santo, también edificamos la vida de nuestros hermanos, derramando el fruto del Espíritu y compartiendo el amor de Dios. Por eso dice: da de gracia lo que has recibido de gracia. Romanos 8, verso 9. ¿Qué dice? Romanos 8. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es de que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjense, ahí está claro. Decía, se acercó Nicodemo y le dice al Señor: ¿qué necesito para ser salvo? Tienes que nacer de nuevo. Dice: ¿cómo puede un hombre viejo como yo entrar al vientre de su madre de nuevo? No, dice, no es así. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nacimos en pecado y el único que nos puede llevar a una nueva vida es Dios. Eso se gesta, el nuevo nacimiento se gesta en el cielo a través de la fe, ¿o no? Dios nos da una nueva oportunidad. Dice que antes éramos criaturas y ahora ¿qué somos? Dice, hijos. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay un cambio. Cuando tú vienes a Jesús y lo aceptas como tu único y suficiente Salvador, hay un cambio. Dejas de ser una creación, así como los árboles, como los animalitos. ¿Sí? Esas son criaturas, dice, ¿verdad? Dice: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, dice en Mateo 28, ¿verdad? Amén. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Quiere decir que eres una criatura mientras no conoces de Dios. Pero una vez que tú conoces de Dios y aceptas a Jesús como tu Salvador, pasas a ser hijo. ¿Sí estamos de acuerdo? Amén. Entonces Pablo, hermanos, aquí en Romanos 8:9 contrasta a los que viven según la carne con los que viven según el Espíritu. Amén.
Aquí, este contexto se desprende claramente que no se refiere a los cristianos carnales y a los cristianos espirituales, sino a los que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo y a los que no. Aquí Pablo lo dice explícitamente, ¿verdad? Sin embargo, dice, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, y si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Entonces, ¿quién es el que testifica que tú eres de Dios? El Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo saber que Dios está conmigo? A través del Espíritu Santo. Y si no, entonces, cuidado, porque no eres salvo. Amén. Entonces aquí a los cristianos se les describe como los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que están en la carne son hostiles a Dios, no pueden someterse a Dios y no pueden agradar a Dios. Y esto solo puede describir a los no creyentes. Y Pablo, hermanos, profundiza en el conflicto entre la carne y en el Espíritu más que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento. ¿Cuántas cartas hizo Pablo? ¿Cuántas? Tienen que leer la Biblia, hermanos. Son 13 cartas. Después de ser el más malo de todos. 13 cartas hizo Pablo. Amén. Entonces, hermanos, una persona que no ha sido resucitada espiritualmente sigue en la carne. Y para Pablo, una persona espiritual es aquella que ha nacido del Espíritu, aunque ocasionalmente no esté a la altura de esa realidad. Y él le advierte a los Gálatas, allá en Gálatas 3:3, ¿qué dice? Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Fíjense, hay personas que comenzaron bien, ¿sí o no? Comenzaron bien, pero ¿qué fue haciendo? ¿Qué fue pasando? Se fueron alejando. Sí, el trabajo, los problemas, las situaciones fueron haciendo que se fueran apartando de Dios. Y empezaron en el Espíritu y terminaron en la carne. Ahorita andan en el mundo. ¿Eso es agradable a Dios? No. Dice que Dios no va a tener por inocente al que pisoteare la sangre de Cristo. Entonces, una vez que el Espíritu de Dios ha dado vida al espíritu de una persona, los viejos deseos de la carne, hermanos, van a estar ahí, pero van a ser sometidos por el Espíritu. ¿Sí me explico? Es como un caballo desbocado cuando es amansado, por decirlo, es un ejemplo. ¿Sí? ¿A qué hace el caballo? A la rienda del amo obedece. Nosotros necesitamos que alguien tome la rienda de nuestra vida. Somos como un barco en medio del mar sin control. Necesitamos un capitán, y ese capitán es Dios, porque es el que nos va a llevar a buen puerto. Nosotros solamente tomamos acciones equivocadas, decisiones incorrectas, y nuestra vida se convierte en un caos. Necesitamos dirección, y el único que nos puede decir lo correcto y llevar a lo correcto, por eso dice que el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia, es Dios solamente el único que puede hacer eso. Amén. Entonces hay una batalla que continúa. Digo pues, dice, anden por el Espíritu y no cumplan el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno del otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Es lo que dice Gálatas 5, 16 y 17. Entonces, la persona que ha sido llevada a la vida espiritual
La obra del Espíritu Santo en su interior está trabajando. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa persona? Va a querer agradar a Dios, porque el Espíritu Santo te lleva a agradar a Dios, a adorar a Dios, a alabar a Dios. Pone un anhelo en tu corazón de buscar a la presencia de Dios. Entonces, hermanos, a veces la atracción del mundo, las necesidades, los placeres temporales y físicos siguen presentes. Por eso dice la Biblia: sométete a Dios, resiste al diablo y de vosotros huirá. Entonces el cristiano, ¿qué es lo que tiene que hacer para dejar de hacer lo malo? Tiene que someterse a Dios, tiene que alimentarse de alimento espiritual. Por eso dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es lo que va a hacer. Hay cristianos que llegaron a Cristo, pero no leen la Biblia, no estudian la Biblia. Entonces, ¿cómo se están alimentando? Les da dolor de cabeza, les da sueño con la Biblia. Yo recomiendo que lean 3 capítulos diarios. En un año tú ya leíste toda la Biblia. Ponte una disciplina, es para tu bien. Pero hay personas que no se saben ni un solo versículo de la Biblia. Les pregunto. Tenemos que rendirnos continuamente a Dios. El Espíritu Santo, minuto a minuto, día a día, ¿sí?, te va a estar sosteniendo, te va a estar dirigiendo. Pero necesita que tú te esfuerces. Por eso dice el Señor: esfuérzate y sé valiente. Alimenta tu espíritu, sométete al Espíritu, lee la palabra, estudia la palabra. Amén. Aprovecha todos los medios de nutrición espiritual, la oración, la comunión entre nosotros. Por eso Dios estableció la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que edificarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros. Amén. Entonces, en cuanto más te adentres a la palabra, más vas a desear lo que Dios desea. Por eso dice la Biblia: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras. Fíjense lo que dice Dios. Si mis palabras, ¿qué dice? Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras. Dios no te va a escatimar. Pero necesitamos nosotros buscar a Dios y obedecer su palabra. Amén. Entonces, entre más te adentres en las cosas de Dios, más espiritual te vas a volver, más maduro, más sabio te vas a volver. Y cuando una persona se adentra más al mundo y desea más al mundo, ¿qué va a pasar? Se va a perder. Porque dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero son caminos de perdición. Y aunque Pablo no utiliza el concepto de la carne contra el espíritu en Colosenses, ¿sí?, ahí vamos a leer Colosenses 3, 1 y 2. Colosenses 3, versos 1 y 2, ¿qué dice? Y pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada, dice, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí o no? Todo lo que está aquí en la tierra va a perecer. No va a quedar piedra sobre piedra. Hay gente que se pelea por 1 centímetro de tierra, o por 1 peso o 2 pesos, o por una mujer o por un hombre, ¿sí? Y andan peleando y ponen su amor en las cosas terrenales.
Dice la Biblia, haz riquezas en el cielo donde la orina y el hollín no corrompen. Si tú tienes un peso en el cielo, es un peso eterno. Lo que tú hagas en el cielo va a ser eterno para ti. Dice aquí en Colosenses, dice, pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No te enamores de las cosas de la tierra. Enamórate de las cosas de Dios enamórate. Pon tu amor. Hay personas que se matan porque los dejó una persona y lloran y hacen no sé qué tantas cosas hacen. Yo les digo a mis hijas, no lloren por un hombre, ni a mis hijos, no lloren por una mujer. Llórenle a Dios. Doblen sus rodillas y llórenle a Dios. Enamórense de Dios, porque ahí está la vida eterna. Ahí está el todo, el ser humano. ¿O no? Y cuando tú te enamoras de Dios, yo te voy con seguridad te voy a decir, no hay nada que te pueda hacer daño. No hay nada que te pueda lastimar, porque tu corazón está protegido. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios te va a proteger. Por eso dice Romanos 8:37 al 39, dice que en Cristo somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro, dice, que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principado, ni potestad, ni ninguna cosa creada te podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está todo lo del ser humano. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? El que tiene a Cristo, lo tiene todo. Y andamos perdiendo el tiempo miserablemente en cosas que no nos convienen. Por eso dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios se va a encargar de todo. Dice que no vas a tener necesidad de nada, pero busca a Dios primero y vas a estar bien. Nadie te va a cuidar como Dios. Nadie te va a amar como Dios. A nadie le importas más que a Dios, que tuvo que dar la vida Jesucristo por ti. ¿Quién hace eso? Y está allá intercediendo por ti, allá en el trono. Todos los días está pidiendo por ti, todos los días. Y va a venir por ti. ¿Para qué dice? Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, dice, ustedes también estén. Hay un lugar esperándote a ti. Por eso vale la pena. Entonces, hermanos, esto que acabamos de estudiar nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir por el Espíritu. Y al permitir que el Espíritu Santo nos guíe, podemos superar las tentaciones de la carne y vivir una vida que honre a Dios. La clave está en mantener una relación cercana con el Espíritu a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, la participación en la comunidad, hermanos. La intimidad con Cristo nos da fuerzas para vencer. Por eso dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está tu fuerza. Ahí está tu salud. Ahí está tu bienestar. Cristo lo tiene. Vamos a ponernos de pie. ¿Sí me ayudan? Gloria a Dios. La palabra de Dios, hermanos, es clara y precisa. Gloria al Señor. A veces duele, sí duele. Sí duele, la palabra de Dios. Pero hermanos, déjenme decirles que solamente así nos damos cuenta de nuestra vida. Solamente así podemos entender cómo estamos delante de la presencia de Dios. Porque ¿de qué sirve, hermanos, que una iglesia esté llena,
esté llena, que no quepan las personas adentro de la iglesia. Si muchas de las veces se predica por interés, no se predica por amor. Y aunque seamos poquitos, pero que realmente se predique por amor y que sientamos la palabra de Dios, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de ser. Gloria al Señor. Gloria a Dios. De allá donde venimos, hermanos, de allá donde venimos, hay una iglesia que se llama El Faro, y ahí los pastores son americanos, y hay varios americanos que llegan ahí a esa iglesia, y ahí nos congregábamos nosotros. Y una vez, creo que no había llegado uno de los pastores, el que predicaba siempre. Y entonces me dice otro hermano, otro pastor americano, dice, a mí me va a tocar predicar ahora. Y le dije, hermano, él es duro con el látigo, aunque duela. Y se me queda viendo y dice, no, yo les voy a dar pan con mantequilla. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Porque ahí se ve que el que está al frente de la iglesia no tiene interés en la salvación de las almas de las personas. ¿Qué va a pasar en aquel día cuando todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, hermanos? ¿Quién va a ser responsable de esas personas si no les predicaron como realmente debió de haber sido, ¿verdad? De enseñarles realmente cómo debe de comportarse la persona, cómo debe de vivir, ¿verdad? Entonces, de nada sirve una predicación así, de nada, ¿verdad? Una predicación fuerte. El apóstol San Pablo en todas sus cartas son puras exhortaciones y duras. ¿Por qué? Porque él venía de allá, de lo más bajo. Él sabía lo que es vivir sin Dios. Entonces por eso él en todas sus predicaciones, en todas sus cartas son puras exhortaciones duras. Amén. Gloria al Señor. Y es lo que necesita la iglesia, hermano, es lo que necesita el pueblo de Dios. Para que así entendamos y nos demos cuenta realmente cómo es la palabra de Dios, ¿verdad? Si no la entendemos, hermanos, en la Biblia está la respuesta. Si no entendemos la palabra de Dios, la leemos como cualquier revista y no entendemos nada. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. La sabiduría viene de Dios, hermanos. La sabiduría viene de Dios. Y si realmente queremos aprender, hay que pedirle sabiduría al Señor. Y Dios nos va a dar sabiduría. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, en esta hora por su palabra, Padre mío. Gracias, Señor, porque sabemos que solamente así nos podemos dar cuenta, Padre, cómo estamos viviendo delante de su presencia, cómo debemos de comportarnos, Padre, cómo debemos de caminar en el mundo, Padre Celestial. Gracias porque usted es bueno y misericordioso, Señor. Usted nos habla de diferentes maneras, Padre. Usted nos habla, Señor. Dice su palabra que es como espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y discierne nuestros pensamientos, Padre. Gracias porque usted es bueno y misericordioso, Señor. Usted tiene misericordia de nosotros. Su palabra, Señor, ha sido clara y precisa, Padre Celestial. Su palabra, Señor, es verdadera y su palabra se cumple, Señor. Su palabra es perfecta, Padre Santo. Solamente depende de nosotros, Señor, si la queremos tomar, si la queremos llevar en nuestro corazón, Padre. Denos sabiduría, Señor, para poder entenderla. Denos esa capacidad para poder, Señor, escudriñar su palabra y poder entender claramente cómo quiere usted que seamos delante de la humanidad, Padre mío. Gracias le damos por este momento tan maravilloso, Padre, por su palabra tan hermosa. Padre mío, también le pido, Señor, que a cada uno de sus hijos, Señor, nos lleve a sus hogares, Padre Santo, con todo bien. Quite todo tropiezo de sus caminos, Señor. Quite todo obstáculo que estorbe, Padre Santo. Y bendígale a cada uno de ellos en sus hogares, en sus familias, en sus trabajos, Padre mío. Ayúdenles en su vida diaria, Padre Santo. Denles lo necesario para cada uno de ellos, Padre Celestial. Le pido, Señor, que en esta hora nos despida no de su presencia, Padre, sino de este lugar solamente, Señor. Le pedimos, Padre, que sea con cada uno de sus hijos, donde quiera que vayan.
Se lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga a todos.